historiador Luis González y González describía la etapa de la consumación de nuestra independencia como la menos conocida y la más distorsionada del proceso emancipador. Ejemplo de esta afirmación podemos encontrarlo en el año de 1921, centenario de la consumación lograda por Agustín de Iturbide y su Plan de Iguala. En 1921, durante la presidencia del general Álvaro Obregón, Agustín de Iturbide y su entrada al frente del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 fueron recordados como héroes en un desfile en las calles de la Ciudad de México, con banderas trigarantes y pendones tricolores adornados con frases del propio Iturbide, y al mismo tiempo, en el mismo periodo, el profesor Antonio Ramos Pedruesa, catedrático de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, fue destituido por la Universidad Nacional de México por haber impartido una conferencia en donde señalaba el valor del Plan de Iguala y de su autor, a quien llamó Libertador de México. Los legisladores Octavio Paz Solórzano y Antonio Soto y Gama, uno de los precursores de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, fueron quienes propusieron retirar el nombre de Iturbide de la pared del Congreso, describiendo entre frases y adjetivos hirientes al primer jefe del ejército trigarante como conocido traidor, mientras que exaltaban la figura de Vicente Guerrero como el precursor del agrarismo. El 7 de octubre del 21 se decretó por el Congreso el retiro del nombre de Iturbide, ausencia que continúa hasta la actualidad. En 1971, el presidente Luis Echeverría Álvarez decretó que el único consumador de la independencia era Vicente Guerrero. Otros políticos y escritores, desconocedores de la historia, atribuyen a Guerrero la redacción del Plan de Iguala, hecho imposible si sabemos por un documento resguardado en los documentos de Iturbide de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y citado por el historiador Rodrigo Moreno, en donde el capitán trigarante José María de la Portilla, preso en la Ciudad de México, declara que Iturbide le comentó que el plan de independencia se había trabajado hacia 8 meses antes de la proclamación del plan en marzo de 1821, alrededor del mes de julio de 1820. La celebración del bicentenario de la consumación de la independencia y el nacimiento del Estado mexicano ha sido en 2021 más cuidadosa, más serena y sustentada por investigaciones llevadas a cabo por reconocidos historiadores mexicanos y extranjeros, quienes aportaron nuevas interpretaciones de este periodo fundacional de México, entre ellos algunos historiadores del derecho mexicano, como por ejemplo el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor Jaime del Arenal Fenoquio, quien es el ponente de nuestra conferencia de hoy, Agustín de Iturbide y el Plan de Iguala. Las aportaciones del doctor Jaime del Arenal sobre la vida y obra de Agustín de Iturbide han representado una nueva visión del valor y la profundidad del Plan de Iguala, de los tratados de Córdoba y del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Esta última es un documento que, gracias al profesor del Arenal, hoy sabemos que no fue firmada el 28 de septiembre como se ha venido repitiendo en la historiografía desde el siglo XIX, sino que fue firmada por los miembros de la Junta Provisional Gubernativa entre los días 2 al 5 de octubre de 1821. Y por ello no aparece la firma de don Juan de O'Donojú, último jefe político y capitán general de la Nueva España, que estaba ya entonces gravemente enfermo desde el día 30 de septiembre del mismo año y que falleció el 8 de octubre de 1821. El doctor del Arenal aclara cómo el Plan de Iguala es un proyecto político-social convocante, no es beligerante y es una base jurídica de la vida independiente de nuestra nación y que consagra además principios como la absoluta independencia de México con respecto a España y de cualquier otra nación. También declara la defensa de la religión católica, por entonces la única existente en los territorios del nuevo Estado soberano. Y también, al final, la unión estrecha de criollos españoles, peninsulares, indios, mestizos, africanos, asiáticos, que residían en el país, así como su acceso a la ciudadanía,
medida más generosa que la establecida por la Constitución gaditana. Dicho plan mantenía la vigencia provisional de la Constitución de Cádiz mientras se preparaba otra más adecuada para México. Establecía el ejército de las 3 garantías, primer ejército mexicano, aseguraba la protección de las personas y propiedades y constituía la Junta Provisional Gubernativa, primera autoridad de una monarquía constitucional que se llamará Imperio Mexicano, con un monarca ya hecho. Llamaba además a establecer un Congreso Constituyente que tendría como tarea primordial la elaboración de una constitución análoga a las costumbres de la nueva nación. El plan tuvo la visión de vincular diversos territorios convocando a unirse al Imperio Mexicano, a la Capitanía General de Guatemala, a los reinos de la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, el Nuevo Santa Fe, las provincias de Oriente y Occidente, y ello contribuyó a que se formara una nación de más de 4,000 kilómetros cuadrados, evitando la dispersión de la América septentrional. Un análisis profundo del Plan de Iguala revela un programa inserto en la modernidad atlántica, compuesta esta de monarquías constitucionales, conscientes de los derechos del ciudadano, de la felicidad como objetivo de los pueblos, de la libertad de imprenta, de la soberanía popular, que templaba los derechos reales, de la división de poderes y de los deberes y derechos ciudadanos. Después de una cruenta guerra civil como la iniciada en Dolores en el año 10, esta propuesta del Plan de Iguala fue un bálsamo para la población cansada de enfrentamientos y muy deseosa de la independencia, pero obtenida por medios pacíficos. Y fue, como lo indican así, el entusiasmo y la euforia en las ciudades y en las aldeas novohispanas en 1821. Fue un proyecto bienvenido por una generación ansiosa de paz y bienestar. Los invito a escuchar la conferencia del doctor Jaime del Arenal. Muchas gracias. Jaime del Arenal es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cursó estudios de maestría de Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana de México. Es historiador del derecho y algunas de sus líneas de investigación son la historia del derecho, la historia de la Iglesia, la historia de la educación y el proceso de consumación de la independencia de México. Durante 29 años ha impartido cursos de historia del derecho y de otras disciplinas afines en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana, en el Colegio de Michoacán y en el Colegio de México, entre otras instituciones de educación superior. Actualmente dirige el Centro de Estudios Interdisciplinarios AC. Dirigió el Instituto de México en España y fue consejero cultural de la Embajada de México en España. Fue también embajador de México ante la República de Ecuador y embajador de México ante la Santa Sede. Es autor de los libros Un modo de ser libres, Unión, Independencia y Constitución y Un imperio constitucional, entre otros, así como de decenas de artículos especializados en el tema de la consumación de la independencia mexicana, publicados en revistas, periódicos y libros colectivos de México y de otros países. Es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. La importancia, la trascendencia, la historia del Plan de Iguala es un tema que realmente debe suscitar muchísima reflexión para los mexicanos de hoy, sobre todo con motivo del bicentenario de lo que se llama la consumación de la independencia de México y que otros preferimos llamar el bicentenario del nacimiento del Estado mexicano independiente. El tema de consumación de la independencia, seguramente ya ha habido otros colaboradores que han reflexionado sobre él, se presta un poquito a la idea del esencialismo, ¿no? México ya existía, ya estaba perfectamente configurado en sus fronteras casi actuales, prácticamente definido políticamente, simplemente que estaba bajo el dominio político de los españoles. ¿Qué ocurre en 1821? Pues por un proceso que seguramente también han estado reflexionando a lo largo de estos programas,
termina ese dominio político y surge México, ya está México ahí, pero independiente. Yo creo que la idea que debe prevalecer con motivo de estas reflexiones del Bicentenario es un tanto diferente y se acerca más a lo que don Edmundo Gorman nos enseñó a pensar. Es decir, México es resultado de, ¿no? Es un proceso histórico que viene desde el pasado prehispánico, desde luego, después el dominio colonial, la formación de lo que se ha llamado la Nueva España, que es una gran complejidad de territorios y una gran estructura política e institucional muy compleja, ¿no? Y a partir de esa Nueva España, pues se va perfilando el nacimiento de México, ¿no? Hoy nadie puede negar que México ya es un Estado libre, soberano, independiente, pero este México que conocemos también ha sido resultado de una historia y sigue siendo resultado de una historia. Bueno, en este contexto de entender a México como un proceso, en esta idea pues de la esencialidad que critica Edmundo Gorman, pues hoy vemos que la historia de México debe ser interpretada desde un concepto de procesos, ¿no? Desde una metodología de ver la construcción del Estado, del país México, de la cultura mexicana, de la sociedad mexicana. Y en ese sentido, pues en 1821 está la sociedad novohispana agonizando prácticamente políticamente y en vísperas de una gran transformación, ¿no? ¿Hacia dónde? Pues hacia una nueva situación política inédita que precisamente le llamamos la independencia, pero que realmente es la formación de un nuevo Estado independiente, ¿no? De aquel viejo y extensísimo territorio novohispano que llegaba desde las Filipinas prácticamente hasta Puerto Rico, prácticamente todo esa es la Nueva España, el territorio novohispano. Ahora la parte más poderosa, territorialmente hablando, menos insular de ese territorio, que es lo que hoy conocemos como México, añadiéndole también los grandes territorios del norte que perderemos con la guerra con los norteamericanos del 47, eso formará pues lo que llamamos el Estado mexicano independiente. Entonces, eso es lo que realmente nace en 1821, más que una independencia, es la formación de un Estado. Y ese Estado nace con un programa político, ¿no? Nace con una explicación sociológica, cultural, es cierto, pero sobre todo se define en términos políticos y se define como un rompimiento con el dominio español. Hay que romper con el dominio español, pero después de romper con el dominio español hay que crear la institución estatal, es decir, hay que crear todo un territorio políticamente vinculado a un nuevo centro de poder. Este nuevo centro de poder, hoy lo sabemos, va a ser la Ciudad de México, pero antes el centro de poder que unía, que unificaba a toda la Nueva España con Centroamérica, con Sudamérica, con las Filipinas, estaba en Madrid. Entonces aquí hay que trasladar el centro de poder, romper con el centro de poder ubicado en Madrid para colocar un nuevo centro de poder para esa nueva identidad, esa nueva entidad política cuyas inclusive fronteras no están muy definidas. Entonces, esto es un proyecto político interesantísimo al cual el Plan de Iguala, que es el tema que vamos a platicar el día de hoy, el Plan de Iguala define como imperio mexicano. Es decir, le denomina, y curiosamente primero nace el concepto y después vamos a ver qué abarca el concepto, ¿no? El 24 de febrero de 1821, en la población de Iguala, que entonces se encontraba en la Intendencia de México, ¿no? Como sabes perfectamente dónde se encuentra esta población importante, ahí por una cuestión un poco incidental, porque no era el cuartel general de Iturbide, Iguala no era su cuartel, el cuartel estaba en Tlaulapan, muy cercano a Iguala, pero en la población de Iguala, Iturbide firma un documento político en el cual llama a la formación de un nuevo Estado independiente, ¿no? Y ese nuevo Estado independiente lo va a concebir de alguna manera como una formación política convocante. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que la Nueva España, lo que llamamos la Nueva España, tampoco se identifica con el actual México. La Nueva España es un concepto que lo mismo sirve para identificar el virreinato, y en ese sentido, repito, desde Filipinas hasta Puerto Rico, lo cual hoy no es México, ni nadie piensa que eso es México, ¿no? Pero también la Nueva España se refiere a un concepto más estrecho,
que es el gobierno del centro de lo que hoy llamamos México. Todo lo que es, por ejemplo, desde el estado de Zacatecas hasta Chiapas, eso vendría, y excluyendo Yucatán, eso sería el concepto reducido de Nueva España. Entonces, cuando hablamos de Nueva España, estamos hablando o de un concepto más vasto o más estrecho de lo que actualmente es México. Bueno, cuando Iturbide da a conocer el plan de Iguala, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está percibiendo ya el México de hoy, verdad? Sin Filipinas, sin Puerto Rico, sin Cuba. Pues no, está lanzando un proyecto político para formar un nuevo Estado. Por eso es que el plan de Iguala, cuyo contenido vamos a analizar un poquito más adelante, el plan de Iguala hay que verlo como un plan convocante. Hay que distinguirlo claramente de planes revolucionarios como los que estamos acostumbrados a ver en la historia de México. El plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, el plan de Ayala, el plan de Ayutla, el plan de Guadalupe, el plan de San Luis Potosí. Son planes beligerantes, planes que quieren romper, cortar, criticar, cuestionar, derrumbar poderes constituidos. En cambio, el plan de Iguala, ante toda su naturaleza, es un plan convocante. Es un plan que llama no solamente a ser aceptado por varios territorios, sino también por distintas autoridades. Entonces, lo primero que llama la atención del plan de Iguala es esta convocatoria y, en segundo lugar, este plan conciliador. Es un plan que finalmente va a llamar a seguir gobernando este nuevo territorio independiente o este nuevo Estado al rey que ya se tenía. Al monarca ya se tenía, no hay variación en el monarca que ya se tiene. Y si no es ese monarca, puede ser alguno de su familia, de la dinastía reinante, aunque todavía el plan de Iguala mantiene ahí una posibilidad de llamar a un miembro de otra dinastía, de la dinastía de los Austrias. Eso va a ser corregido después por el Tratado de Córdoba. Pero en principio es la dinastía reinante. O sea, no hay variación en la dinastía reinante. Lo que ocurre es que ese rey ahora va a ser nada más nuestro rey. Y si nada más va a ser nuestro rey, nada más va a respetar nuestra propia constitución. Esto es lo interesante. Es decir, en ese sentido, el plan de Iguala también se convierte en un documento eminentemente jurídico, político, constitucional, porque está llamando a la formación de un nuevo Estado, sobre varios territorios que no está muy claro cuáles son. Segundo, mantiene al mismo monarca, a la misma dinastía. Y tercero, estableciendo que ese nuevo Estado independiente, va a tener su propia constitución, no la constitución vigente, que es la española de 1812, llamada también Constitución de Cádiz. Ahora bien, lo primero, ¿cuáles territorios? O sea, para que de una vez destruyamos esta idea de que México ya estaba, ¿cuáles territorios? Si analizamos nosotros el texto de la Constitución de Cádiz de 1812, nos da la clave de lo que está ocurriendo. Cuando habla la Constitución de Cádiz, habla de la América septentrional. Y cuando vemos el plan de Iguala, sigue hablando de la América septentrional. ¿Qué es la América septentrional? Hoy pensamos que pudiera ser México, pero la América septentrional es otra cosa, y la propia Constitución enumera las partes de esa América septentrional. Y habla, la América septentrional se compone de las comandancias de provincias internas de Oriente, de las comandancias de provincias internas de Occidente, de la Nueva Galicia, de la Nueva España, de Yucatán, de la capital general de Guatemala, e inclusive menciona las islas del Caribe, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Eso es la América septentrional, según la Constitución de Cádiz. Bueno, no tiene por qué ser diferente en el plan de Iguala el concepto de América septentrional. Pero lo que está haciendo desde esa población alejada, periférica, ¿verdad? Ahí metida en la intendencia casi en vísperas de la Tierra Caliente, que hoy sería Tierra Caliente del estado de Guerrero, ¿no? Rumbo a Acapulco, se está perfilando un plan que llame a esas partes, que convoque a esas partes a la formación de un nuevo Estado independiente, con su propia constitución. De ahí entonces que el programa político establecido en Iguala tenga que ser por fuerza aceptado, y así fue, aceptado por los distintos gobernantes, comandantes políticos, jefes políticos superiores, ¿no?
o gobernadores de esas distintas partes de esa América septentrional. Por eso, a partir del 24 de febrero de 1821, y sobre todo el 1 y 2 de marzo, cuando ya lo publica Iturbide en la primera población de Iguala, porque el 24 simplemente lo firmó el 24, y lo mandó al virrey, a Podaca, y ya lo empieza a mandar a las distintas autoridades, ¿no? Pero todavía no se publica, digamos, todavía no se promulga. La gran promulgación, la gran publicitación del Plan de Iguala se hace el 1 y el 2 de marzo, en forma solemne en la población de Iguala, Iguala en Iguala. A partir de ahí sí ya está claro que se le dio, digamos, publicidad al Plan de Iguala. En estos días del 24 al 1 hay una intensa actividad de Iturbide para mandar su plan precisamente a estas autoridades. Y esas autoridades a lo largo de febrero de 1821, y desde luego hasta después del 27 de septiembre del mismo año, van a decir sí o no a la propuesta de Iguala. ¿Sí o no? Los primeros, desde luego, van a ser las propias provincias que integran ese reino de la Nueva España que es, repito, que está en la parte central de lo que hoy es México. Después se van a ir adhiriendo el comandante de la Nueva Galicia, que si no fue el general Cruz, que era su comandante, fue su segundo, que fue Pedro Celestino Negrete. Dijo, a la Nueva Galicia le entra este proyecto. Después va a ser Arredondo en la Comandancia de Provincias Internas de Oriente, que también acepta. La Comandancia de Provincias de Oriente se suma al Plan de Iguala. Después, con Diego García Conde, las provincias internas de Occidente. Ya una vez prácticamente consumada la independencia el 17 de septiembre, va a ser Gavino Gainza, el comandante general y capitán general de Guatemala, el que va a decir, también yo le entro. Y un poquito antes del 27, el 15 de septiembre de 21, el capitán general de Yucatán dice, también yo le entro. Fíjense entonces cómo la construcción de México no es algo plano. Ya el 27 de septiembre se independizó México, eso es falso. Eso es falso. El 27 de septiembre concurren en la Ciudad de México las tropas trigarantes, efectivamente toman la Ciudad de México, que faltaba de ser tomada, o sea, todavía estaba en poder de los ejércitos españoles, y a partir de ahí sí, efectivamente, ya termina la guerra, cesan las operaciones militares, pero todavía, y ya prácticamente todos se han adherido al Plan de Iguala, excepto todavía, repito, la comandancia, la Capitanía General de Guatemala. Pero ya todos han ido sumando, y eso es México. México es el resultado de una suma de voluntades políticos alrededor de un proyecto que se elaboró en Iguala en el mes de febrero. Esto por lo que respecta a la territorialidad vista, ¿no? ¿Qué pasa con las autoridades? Bueno, el Plan de Iguala, repito, no es un plan, efectivamente, como todo plan político, se tiene que manejar un poco en secrecía antes de que se dé a conocer. Evidentemente hay que dialogarlo, hay que tener una serie de aliados, de conversaciones previas, ¿no? No se da a la luz pública, pero una vez que se da pública, se manda directamente al virrey. Es decir, no es contra el virrey, sino es precisamente llamar al virrey para que lo acepte, y no solamente lo acepte, sino que forme parte del primer gobierno independiente. O sea, al virrey y a otras autoridades españoles, vénganse ustedes, formen parte de este proyecto, que es un proyecto unionista, ya vamos a ver ahorita con mayor claridad, unionista, que no rompe con el rey, que sí rompe con la dependencia respecto de España, sí, eso sí, porque es independiente, pero no rompe ni con la monarquía, no rompe ni con el rey, y ni siquiera rompe inmediatamente con la Constitución española vigente de 1812. La Constitución seguirá vigente todos los días, inclusive hasta 1824, fíjense bien, la Constitución española siguió vigente todos los días hasta 1824 en ese nuevo Estado independiente. Lo que ocurría es que esa Constitución estaría vigente en lo que no violentase los principios establecidos primero en Iguala y a partir de agosto en el Tratado de Córdoba. Si no se violentan esos principios de Iguala y de Córdoba,
la Constitución española sigue plenamente vigente. Ahora bien, en tanto también que los propios mexicanos, ahora sí ya, los mexicanos independientes, nos damos nuestra Constitución. O sea, se prevé una vigencia constitucional transitoria, provisional y limitada, en tanto que los mexicanos, el Congreso mexicano, se da su propia Constitución. Entonces, tampoco hay un rompimiento frontal, directo, revolucionario contra la Constitución de Cádiz. Por eso, después de mandarle el plan de Iguala Iturbide a Apodaca, al virrey, ¿no? Ya para entonces no era virrey, era jefe político superior, porque la Constitución de Cádiz había desaparecido el cargo de virrey. Era el jefe político superior y capitán general de la Nueva España, Luis de Apodaca, que había sido virrey hasta antes de 1820. Bueno, después que se le manda el plan de Iguala a Apodaca, se la manda al rey. Se lo manda a las Cortes. Hay ejemplares en los archivos españoles originales del plan de Iguala. ¿Por qué? Porque los mandó el propio Iturbide. Al rey, a las Cortes. Miren, este es mi proyecto. Hagamos, pues, una nueva alianza política. Una alianza política borbónica, porque es el rey, compartimos el mismo rey. Y si si el señor Fernando VII no quiere venir a jurar nuestra Constitución y a ser rey de nosotros, pues que mande a alguien de su familia. Tenemos una alianza atlántica, un nuevo Estado independiente, monárquico, con un miembro de la familia real, y España. Y tenemos una gran alianza comercial, una especie, no sé si de llamarle Commonwealth, creo que es excesivo el término, pero sí es una alianza entre dos coronas, las dos independientes y respetuosas, ¿no? Pero por eso se prevé pues un plan político no revolucionario, sí independentista, ¿no? Y donde se subrayan las características y cualidades que la propia Constitución mexicana deba tener, porque la pregunta que podrían hacerse ustedes es ¿dónde estaría la diferencia entre esa Constitución española vigente y esas áreas que significarían lo peculiar de la Constitución mexicana? Y los dice el plan de Iguala. Está clarísimo cuál es el programa político del plan de Iguala. La independencia. Ya somos dos estados absolutamente diferentes, independientes. Cada uno con su constitución distinta. La monarquía como punto de vinculación. La religión católica, apostólica, romana, como la única y exclusiva del nuevo Estado. La salvaguarda de todos los derechos, privilegios que tenga la Iglesia mexicana, la Iglesia novohispana. Se preservan, se salvaguardan, no se tocan, no se alteran. La unión más firme entre todos, fundamentalmente entre españoles y americanos. La unión, no la controversia, no la lucha, no la pugna, no la guerra, que había sido la gran característica del programa insurgente. O sea, Hidalgo y Morelos proclamaron la guerra, inclusive llegaron a proclamar el exterminio de los españoles, sea por la sangre o porque se fueran, expulsados. Aquí no queremos españoles, gachupines, ¿no? Y llega un momento en el cual el padre Cos ha tenido que establecer un plan de guerra y paz para ponerle un poquito de freno a las matanzas de unos y otros. Es decir, vamos a conducir esta guerra en el periodo insurgente con bases fundamentales en el derecho de gentes, un poquito en el orden jurídico. Pero efectivamente, si bien hubo ya al final el propio Guerrero y algunos otros insurgentes están previendo que el camino fue equivocado por la guerra, ahora hay que propiciar un camino de unidad, ¿no? En ese sentido, que reafirme ese programa unionista, pactado, conciliado, acordado, es el plan de Iguala. Entonces, no proclama la guerra, proclama la unión. Siguiente punto diferencial con el gobierno español, la absoluta igualdad jurídica y política de todos los habitantes del reino, del nuevo Estado. Porque la acción de Cádiz excluía de la ciudadanía a los negros y a todos los mulatos y a todos los que tuvieran un poquito de sangre negra, no era ciudadano, tenías que hacer méritos para ser ciudadanía.
Y en una sociedad como la novohispana, y en general toda la sudamericana, que estamos llenos de sangre negra por las castas, por las mezclas raciales que ha habido durante 300 años, pues era dejar afuera a una gran cantidad de personas de acceso a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, el Plan de Iguala es claramente, y lo dice así, todos son iguales asiáticos, africanos, provenientes de África, provenientes de Asia, indígenas, castas, criollos, españoles, todos iguales. Todos iguales. Esta es la fundamental diferencia. Y otra diferencia también, que al ampliar esta base igualitaria en la sociedad del nuevo Estado, pues lo que va a prohijar es que la participación política de todos está asegurada. Está asegurada. Y, desde luego, la visión del Plan de Iguala rompe con otras limitaciones que va a establecer la Constitución española respecto a la representación de diputados. Yo creo que fue una de las causas fundamentales del rompimiento con España, que en el segundo periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz en 1812, que se restablece en 1820, incide en diferenciar el número de diputados peninsulares respecto del número de diputados americanos, siendo más los peninsulares que los americanos, no obstante que había más población en América que en España. Entonces todo esto se corrige o se pretende corregir precisamente en el Plan de Iguala. Pero sobre todo, ¿qué es lo que hace este plan? Pues canalizar ya los deseos de independencia. O sea, ya quedaba claro que para 1820-21, después de la experiencia dolorosa de 10 años de insurgencia, de pobreza, de aniquilarse entre sí los mexicanos, de perder comercio, de perder la producción minera que era tan importante, llega un momento en que la ciudad está cansada y por otro lado las ideas de la época están ya perfilando y justificando y legitimando que exista un Estado independiente. Pero el Plan de Iguala, a mi manera de ver, y no solamente mía, sino ya de Lorenzo de Zavala lo dijo, pues es un plan genial. Es un plan genial porque realmente entiende la realidad de entonces de la Nueva España y de esta conformación pluriterritorial que forma la América septentrional para darle a cada quien lo que quiere. Los insurgentes y mucha población insurgente ya quiere la independencia y le asegura la independencia. La Iglesia, que de alguna manera había combatido a la insurgencia, o al menos se había dividido con motivo de la insurgencia, y Hidalgo y Morelos hay que recordar, son sacerdotes, y Matamoros también, y muchos otros, el doctor Cos, etcétera. Ahora la Iglesia presenta un frente común, sí, porque la Iglesia va a ser respetada en sus fueros, en sus privilegios, y la religión va a ser respetada como la única del nuevo Estado. Y el tercer elemento que es fundamental, que es la unión, la unidad. Porque hasta entonces ya no se veía la unidad como un camino, al contrario, la guerra de insurgente había sido prácticamente una guerra civil, que había enfrentado unos con otros, ¿no? Y quedaba claro todavía aquellos resabios de antigachupinismo muy propios de la insurgencia. Ahora se trata de superar eso. No se va a expulsar a ningún español, no se le va a expropiar sus propiedades, no se les van a confiscar ninguno de sus negocios, van a estar todos unidos en un proyecto común. Entonces, el Plan de Iguala se convierte, a mi manera de ver, en uno de los documentos políticos más notables de todo el discurso político elaborado en el continente americano durante el periodo de las independencias. Y fíjense lo que estoy diciendo, y no corrijo, no nada más de México. Estoy hablando de que si comparamos el proyecto político que subyace en el Plan de Iguala, poco tienen que ver los ingleses con ello, las colonias americanas, porque no se les olvide, queridos amigos que nos escuchan en estos programas tan magníficos que está presentando Fondo Cultural Banamex, no se les olvide, el Plan de Iguala es un proyecto ejemplar para todo el continente americano, porque no hay que olvidar que las 13 colonias americanas y la propia Constitución norteamericana no establece la igualdad de todos los habitantes. No se les olvide, mucha Constitución federal y mucha libertad y las 3 enmiendas y lo que ustedes quieran, pero la esclavitud en Norteamérica no se establece, no se suprime,
sino hasta después de la Guerra Civil. Y todavía en los años 60 del siglo XX, a mí me tocó vivirlo, todavía seguía la lucha por la igualdad de los derechos civiles de la población afrodescendiente. Y había estados que efectivamente discriminaban la participación de los afrodescendientes en la vida política, social, cultural, universitaria, académica de los norteamericanos. Entonces, cuando yo digo que el Plan de Iguala tiene un contenido ejemplar, es respecto de todo el continente americano. Y estoy hablando de las Provincias Unidas de Buenos Aires, estoy hablando del Imperio peruano, de Perú, estoy hablando de la Gran Colombia. Aquí este proyecto es un proyecto verdaderamente grande, con una visión grande de Estado. Por eso creo yo, también lo subrayo, que Agustín Iturbide, al concebirlo, se erige en el primer estadista de México. Yo sé que esta figura es polémica, yo sé que esta figura ha sido deturpada por muchísimos historiadores, que todavía hay una leyenda negra alrededor de él, que en ocasiones, como hace 50 años, en 71, se convirtió en el innombrable de la historia de México, no había que nombrarlo. Yo creo que este año ha sido ya un gran avance, que las autoridades federales lo hayan mencionado y le hayan dado su lugar, a diferencia de hace 50 años, pero creo que todavía no cala bien en el imaginario del pueblo mexicano que Iturbide es el gran estadista, el primer estadista. Y en ese sentido no hay muchos estadistas en la historia mexicana, no hay muchos, hombres de visión de Estado, que construyen, que imaginan, que perfilan el Estado a futuro. Y yo creo que el Plan de Iguala es el fundamento del Estado mexicano. Y así lo es. Por eso, en la terminología de la época, y no es una terminología mía, sino la terminología de la época de los constitucionalistas, de los publicistas y politólogos de la época, hablan de ellos de un concepto de leyes fundamentales. Es una ley fundamental. Desde luego no hay que entender este concepto de ley como un documento que debe ser promulgado por un Congreso, no. Es un concepto mucho más amplio que ya se encuentra consignado, por ejemplo, en la enciclopedia francesa del siglo XVIII, pero que está en el lenguaje de todos ellos. Ley fundamental como un documento que contiene los principios torales, fundantes de un orden constitucional inédito, nuevo, sobre el cual hay que erigir un nuevo Estado. Y estos son los principios fundamentales del Estado mexicano, en su nacimiento. ¿Cuáles? Monarquía, sí, pero constitucional, o sea, limitada. Independencia absoluta, porque también hay cierta historiografía norteamericana, ciertos historiadores norteamericanos, que todavía no les cae la idea de que esto fue una independencia. Como era un programa monárquico y se hablaba de que se permanecía el mismo rey, el mismo monarca, eso no es independencia, no, sí es independencia. Claro que es independencia, porque ellos llevan agua a su molino y quieren que la independencia se haga cuando adoptamos el modelo republicano federal de ellos. Entonces es un poco una historiografía solapada de intereses políticos imperialistas modernos, ¿no? Entonces yo aquí sí refuto totalmente esta idea de historiadores norteamericanos. Es independencia absoluta, rompimiento total con España, nada más que un rompimiento gradual. En tanto que doy mi constitución, tengo la oportunidad de mantener la constitución vigente de España, corregida, acotada, en lo que me sirva. Pero es una independencia absoluta. La religión, que es clave, y que nadie discute, en ese momento nadie discute. O sea, ni los insurgentes, ni los borbonistas, ni los iturbidistas, todo el mundo está de acuerdo que la única religión que debe estar en el Estado es la religión católica. Después ya será motivo de controversias y es otra etapa de nuestra historia. Pero en ese momento nadie objeta la garantía de la religión. Y lo que llama la atención es la garantía, el rojo de la bandera, que es la garantía de la unión, ¿no? Pero sobre todo, todavía más que eso, lo que más llama la atención es, repito, esta igualdad política ciudadana de todos los habitantes del reino. Esto, repito, se comunica a las autoridades españolas, fundamentalmente el virrey, y son ellas las que rechazan el proyecto de Iguala. Ellos lo rechazan, ¿por qué? Porque lo ven contrario a la Constitución, porque lo ven contrario pues, al dominio español, y hay que decirlo, también los propios españoles, ya lo han reconocido los historiadores modernos, ¿no? Españoles,
y que lo sepa nuestro auditorio, es importante que lo sepa. La situación política de los territorios americanos había sido su naturaleza de reinos. Eran reinos adheridos, vinculados a la corona castellana. Eso fue en el siglo XVI y XVII. Así se entendió el dominio español. Nadie habló nunca de colonias. Nadie vio ni mencionó la palabra colonial o colonias. Pero en el siglo XVIII sí. En el siglo XVIII, a la llegada de los Borbones a la corona española, que es una dinastía francesa, ¿no?, empiezan a transformar el concepto de reino, de autonomía, de reino vinculado a la corona, por un concepto de colonias. Y empezar a llamar las colonias, los colonos, un poco como Norteamérica, ¿no?, como las 13 colonias. Y eso fue otro de los elementos que disgustaron y enfadaron muchísimo a los habitantes de América, porque nunca se habían sido colonos ni habían sido tratados como colonos. Y ahora la corona española comienza a verlos en un tratamiento colonial que va a ser rechazado. Entonces, efectivamente, la mentalidad política española ha cambiado. Y cuando Apodaca recibe el Plan de Iguala y las autoridades españolas ven el Plan de Iguala, evidentemente lo que están viendo es la pérdida de colonias, la posibilidad de perder sus colonias. Y es que la idea imperial ha cambiado también. El imperio español no es lo mismo que el imperio inglés del siglo XIX. El imperio español, lo que hace el imperio español, es un conjunto de reinos, mientras que el imperio inglés, que es el moderno, es el que va a sobresalir en el siglo XIX y hasta el siglo XX, es un imperio eminentemente colonial. Ha habido un grave error de la historiografía sobre este periodo y sobre los imperios para trasladar el concepto de imperio colonial, que es propio de los ingleses y los franceses del siglo XIX, para definir lo que ocurrió con España y sus reinos en los siglos XVI y XVII. Es un gravísimo error. Lo que ocurre es que efectivamente los propios españoles están viendo una transformación del dominio político territorial, categoría reino, a la nueva categoría que es colonia, ¿no? Y repito, esto realmente disgusta muchísimo a los americanos y es lo que los subleva. ¿Por qué? Porque ellos no eran colonos, eran súbditos del monarca. Eran súbditos del monarca, ¿no? ¿Qué otra cosa decir del Plan de Iguala? Los autores. Evidentemente no hay duda, solamente algún antiturbidista de estos radicales que todavía están ahí por ahí, duda de que Iturbide haya sido el autor del Plan de Iguala. El autor del Plan de Iguala es Agustín Iturbide, este coronel criollo que ha nacido en Valladolid, hoy la ciudad de Morelia, que ha combatido sin duda exitosísimamente y con toda decisión y con toda libertad y voluntad a los insurgentes. Sí, ha sido un combatiente de insurgentes a lo largo de la guerra insurgente y no es el único criollo. Hay que entender, y eso también ya la historiografía mexicana se ha puesto de alguna manera de acuerdo, que la guerra insurgente fue una guerra civil. Una guerra civil entre unos que están aceptando el dominio español y otros que quieren romper con el dominio español. Pero los que se matan son todos nacidos aquí, ¿eh? Las tropas, las infanterías, ¿no? Todos son americanos, son novohispanos, ¿no? No es una guerrita de españoles contra mexicanos como lo quería establecer la vieja historiografía liberal del siglo XIX. No fue así, ¿no? Entonces hay muchos comandantes criollos, mucha soldadesca criolla en las tropas del rey. Iturbide es uno de ellos, lo que pasa es que es muy exitoso y tiene buen nombre. Bueno, Iturbide es el autor del Plan de Iguala, sí, y él lo dice, y nadie se lo refutó en su época, y prácticamente nadie lo ha puesto en duda, más que, repito, alguno que otro historiador un poco desorientado y con una gran animadversión contra este personaje histórico. Ahora, al decir esto, no quiero decir que él fue el único que intervino en su redacción, sino que como cualquier político, cualquier hombre que tiene una cierta sensatez, y él lo confiesa, y ahí están las pruebas, lo pasa a la lectura de algunos corresponsales, abogados, algún eclesiástico, es decir, sí, a ver, ¿cómo le hago? ¿Qué te parece mi proyecto? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también aceptó alguna idea, alguna propuesta, alguna corrección
de algunas personas, concretamente de Espinosa Los Monteros, que es un abogado, el abogado más importante de la Nueva España entonces, al cual se lo manda, y Espinosa de Los Monteros pues le hace alguna sugerencia. Pero eso no le quita la paternidad a Iturbide. El hecho que alguien corrija, que mira, ponle esta palabra, cámbiale aquí, ponle aquí, no te quita que tú seas el autor. Porque lo que importa para la autoría es quién concibió el plan. Esto que ya resumí yo hace un momento. ¿Quién lo concibe? ¿No? Y en ese sentido el autor, no hay duda, es Agustín Iturbide. Un hombre que se ha querido ver nada más como un militar exitoso, pero que ahora vemos con el Plan de Iguala como un estadista y como un hombre de Estado, como un hombre que está realmente procurando un instrumento político al cual todos se puedan adherir, que no llame a la guerra, que no llame a la desunión, que no llame a la continuidad o a una nueva sublevación, a unos nuevos elementos que perturben la paz de la Nueva España. Y eso tal vez explique la facilidad con lo cual el Plan de Iguala consiguió sus objetivos. Si bien es cierto que el virrey Apodaca y las tropas expedicionarias y las tropas realistas en principio le pusieron un freno y no se adhirieron a él, ¿no? Es cierto que los meses que van de marzo, abril, mayo, junio, septiembre, el Plan de Iguala se está difundiendo, se está reproduciendo en copias y está llegando a toda esa extensa América septentrional. Y volvemos a utilizar el concepto de América septentrional. Y entonces se van las poblaciones, primero poblaciones secundarias, después las capitales de provincia, los grandes comandantes militares al servicio de la corona, al servicio del rey, se van adhiriendo al Plan de Iguala. Entonces vemos cómo este documento tiene este efecto de pólvora, ¿no? Que se va expandiendo en la amplia geografía de la América septentrional, prácticamente sin oposición, y la única oposición que existe es estos realistas que llega un momento en el cual prácticamente nada más controlaron Acapulco, la Ciudad de México, Perote y el puerto de Veracruz. Llegó un momento en el cual prácticamente las fuerzas realistas contrarias al Plan de Iguala están en esas 4 ciudades. Todo lo demás ya se ha adherido en forma casi pacífica al Plan de Iguala. También es cierto que estos meses de febrero o de marzo a septiembre no fueron meses exentos de guerra. Eso lo ha trabajado muy bien este historiador mexicano notable que es Rodrigo Moreno en su libro La Trigarancia, ¿no? Donde él habla que es un periodo también de guerra. Hubo también batallas, hubo muertos también desgraciadamente, pero que quede muy claro, si hubo esos muertos, si todavía hubo enfrentamientos militares y hubo derramamiento de sangre en la Nueva España en ese periodo anterior a septiembre de 21, ya no fue por responsabilidad de los americanos. Los responsables ya no fuimos los americanos. El proyecto americano es el Plan de Iguala. Y de haberse aceptado por Apodaca, no hubiera habido ningún derramamiento de sangre. Ya no hubiera corrido una gota de sangre en el país. Si hubo guerra, si hubo muertos, si hubo todavía orfandad, si hubo viudas todavía, fue debido a la tosudez, a la terquedad, a la miopía, ¿no?, de los españoles que no supieron entender lo que Iturbide les proponía en Iguala. ¿Quién sí lo supo entender? ¿Quién lo supo entender? El último capitán general de la Nueva España. A Apodaca lo deponen sus propias fuerzas militares. El 5 de julio, los militares encabezados por Novella, por Liñán, ¿verdad?, deponen al virrey Apodaca. No les gustó ya sus estrategias militares para combatir a los trigarantes, ¿no? Entonces lo deponen, incurriendo en un rompimiento con el orden constitucional, que también hay que decirlo, porque se acusa también a los trigarantes de haber roto con el pacto constitucional de Cádiz. Bueno, pues los españoles también lo hicieron. A partir del 5 de julio dieron un golpe de Estado. Y cuando a principios de agosto
desembarca O'Donoghue en Veracruz, que es la autoridad, el jefe político que va a sustituir a Podaca, ¿verdad? Lo primero que ve es la situación real que se ha generado con el Plan de Iguala y lo que acepta en Córdoba. ¿Por qué es el Tratado de Córdoba? Lo que acepta en Córdoba es precisamente esta situación de independencia, religión, unidad, igualdad, constitución propia y un monarca de la dinastía reinante. O sea, e incluso acepta formar parte de la Junta Provisional Gubernativa que gobernaría al nuevo Estado independiente en tanto que venía el monarca. Eso se prevé ya también en el Plan de Iguala. ¿Quiénes van a gobernar en tanto que viene el monarca y en tanto que nos damos nuestra propia constitución? ¿Quién viene? Entonces, Iturbide dice, bueno, estas personas van a formar el gobierno transitorio del nuevo Estado independiente. Y ahí Iturbide propone que lo encabece el propio Podaca. Bueno, eso que rechazó Podaca en febrero, eso lo va a aceptar Juan O'Donoghue en agosto en el Tratado de Córdoba. Formar parte de la Junta Provisional Gubernativa. Entonces, el Tratado de Córdoba, si bien tiene unos elementos diferenciales con el Plan de Iguala, realmente es la ratificación del Plan de Iguala. Y tiene un elemento importantísimo. Ya le da nombre al nuevo Estado. El Plan de Iguala no mencionaba el nombre, hablaba de la América Septentrional, ¿no? De la América Mexicana. Todavía hay esta dificultad por ver de qué estamos hablando. Nadie habla de México, pero ¿de qué hablamos, no? Hasta que el Tratado de Córdoba establece y se llamará Imperio Mexicano. Ya lo bautiza, ¿no? Este nuevo Estado se llamará Imperio Mexicano. Y ahora sí, queda más claro el carácter político-territorial que yo quise subrayar al principio de mi charla. ¿Imperio por qué? ¿Por qué Imperio Mexicano? Desde luego que hay reminiscencias prehispánicas, sin duda. O sea, la referencia al pasado prehispánico, imperial, azteca. No hay duda que hay un elemento ahí, llamémosle protonacionalismo, ¿no? Pero también es cierto que el nombre de imperio deviene de la propia naturaleza territorial del nuevo Estado. Si han entendido, y creo que sí lo han entendido, comprendido, que México no existe como tal, sino que se ha tenido que formar. Se ha tenido que formar sobre la base de la suma de varios territorios. Se entiende lo que es un imperio. Un imperio que llama a las provincias internas de Oriente y de Occidente, que ha llamado a la Nueva Galicia, que llama a la Nueva España en sentido estricto, que convoca a la Capitanía General de Yucatán y que convoca a la Capitanía General de Guatemala. Y todos se unen a un carácter imperial. Esto es pues lo que viene a subrayarse con el Tratado de Córdoba. Pero en todo caso, el Plan de Iguala se convierte en nuestra primera ley fundamental, como Estado independiente, al cual se va a añadir el Tratado de Córdoba, nuestra segunda ley fundamental, y finalmente nuestra tercera ley fundamental, que es el Acta de Independencia, la Declaración de Independencia que se consigna en la Declaración de Independencia que se hizo el 28 de septiembre de 1821. Esas tres leyes fundamentales, más la vigencia transitoria, provisional de la Constitución Española de 1812, son lo que le dan a la independencia de México un carácter único en todo el continente americano. Otro carácter distintivo de la independencia mexicana. Es la única independencia o el único Estado independiente que nace dentro de un orden constitucional. Ninguno, ni Perú, ni Argentina, ni Ecuador, ningún Estado, ni los Estados Unidos de Norteamérica, ningún Estado de la actual América que se independizan a partir de las grandes convulsiones políticas de 1808, 1810, ningún Estado independiente consiguió su independencia dentro de la vigencia de un orden constitucional. El único en hacerlo es México. Y esto es ejemplar, queridos amigos, esto es ejemplar. Es una cosa para festejar, para reflexionar, sí, pero también para festejar. Es decir, México nace con un proyecto constitucional, pero un proyecto constitucional que no
deroga el orden constitucional vigente y sobre todo lo canaliza, lo encausa en un proyecto de unión y de igualdad entre todos. Entonces, si ustedes han entendido esto, y creo que sí lo han entendido, no se explica por qué la historiografía oficial del siglo XIX y del siglo XX fue tan contraria a la figura de Iturbide y a la figura del Plan de Iguala y a la figura de los trigarantes. Esto, por fortuna, en este año del bicentenario ha dado un giro no totalmente como quisiéramos algunos, pero ya ha habido un reconocimiento de que esto tiene un valor indiscutible para el futuro de México. La vigencia constitucional, el Estado de Derecho, la independencia y la unidad entre todos los mexicanos. Me dirán ustedes o me cuestionarán, oiga, la religión, bueno, la religión fue un tema de su época. Evidentemente en esa época todos los países de América Latina, excepto de América Latina, Estados Unidos no, desde luego, todos proclaman la intolerancia religiosa. Era unidad de la época. Hoy quizás el blanco de la bandera ya no deba, y yo soy el primero en decirlo, no debe significar desde luego ya la intolerancia religiosa. Lo que el blanco de la bandera debe de hoy significar al paso de los siglos, las ideas se modifican, las sociedades cambian, debe significar una de las características de nuestra sociedad actual. ¿Cuál? La tolerancia religiosa. Entonces fíjense cómo en los colores de nuestra bandera seguimos manteniendo las tres garantías, de alguna manera. El verde sigue siendo la independencia absoluta. El rojo debe de seguir siendo la unidad y la unión entre todos los mexicanos. Y el blanco ahora debe significar la tolerancia religiosa. Yo creo que esto le da a este año la oportunidad, y a los mexicanos que vivimos este año y las generaciones inmediatas que nos van a suceder, la oportunidad de aprovechar, seguir aprovechando los avances que la historiografía mexicana o mexicanista ha hecho en los últimos 25 años. Una historiografía realmente madura, hecha por historiadores e historiadores mexicanos y también extranjeros, ¿no?, que ya no se creen aquellos mitos y aquellas historias oficialistas y de contenido político que ya no sirven hoy para nada, sino que hoy podemos descubrir en los documentos fundacionales del México en 1821 y sobre todo en el Plan de Iguala, la ruta a continuar en nuestro país. Me dirán, oiga, pero es monarquía, pues se proclama una monarquía, sí, es otra cosa que también ya ha cambiado. Ya nadie piensa en una monarquía, ahora somos una república. Y en 2024 vamos a celebrar la primera promulgación de nuestra primera Constitución federal y republicana. Hoy nadie niega el carácter republicano de México, otra cosa que se ha modificado. Pero la independencia, la igualdad, la Constitución, los límites al poder y sobre todo la unidad deben de reconocerse que tuvieron su primera expresión política, ¿no?, su primer programa político en el Plan de Iguala. Pues gracias, amigos.